El proyecto de la Bruja de Blair. Review. Dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, este es uno de mis filmes de horror favoritos. Y hace tiempo que quiero hacer algo como esto, es decir, hablar de varias de mis películas favoritas en distintos contextos, además de, supongo, abordar una de mis festividades favoritas, que es Halloween. Entonces hubo una época en que en este canal tenía una tradición más o menos consistente de hacer especiales de Halloween. En el primer año del canal hice un par de análisis cuando el canal estaba más dedicado a eso. En 2018 hablé de películas de zombies con El Amanecer de los Muertos y 28 días después. Y en 2019 fue cuando empecé a flaquear, porque hace tiempo tengo esta tradición de ver una película de horror una vez al día, y en ese momento intenté abordar eso, hablar de las películas de terror que estaba viendo en ese instante. Pero los años consecutivos, pienso principalmente por el contexto de la pandemia y finalmente un flaqueo en general de mi ánimo de hablar de cosas que no fueran estrictamente estrenos en el canal, me alejó de profundizar en algo que he querido hacer desde que partí este proyecto, que es hablar de mis películas favoritas y también hacer especiales de Halloween. Y considerando que, bueno, todo esto lo hago en el contexto de una pantalla verde, no tengo mucho espacio y supongo poner decoración, más que esto es bonito. Así que sí, durante las próximas semanas voy a estar hablando de varias de mis películas favoritas de horror. Espero mantener un calendario más o menos consistente y nada más ambicioso que eso. Finalmente expresar mi amor por filmes que fueron influyentes para mí, películas que he adorado mucho y filmes cuyo amor quiero compartir con el resto. Quiero poder comentar de alguna forma que, si bien quizás varias de estas no sean películas que sean particularmente obras ocultas y desconocidas, más bien dar mi perspectiva de por qué han sido tan influyentes para mí, porque creo que si es que no las han visto deberían verlas, si es que las vieron y no las valoraron lo suficiente, quizás podemos tener una discusión interesante al respecto. Y el proyecto de la Bruja de Blair fue probablemente la cinta más influyente en mi formación de amor por el cine de horror, porque diría que esta es probablemente la primera película de terror que vi en mi vida. Si ustedes tienen mi edad o son un poco más viejos, probablemente han visto este filme, porque el proyecto de la Bruja de Blair diría que es esa pieza angular del cine de horror millennial, porque salió justo en el momento perfecto, a finales del siglo XX, cuando muchos de nosotros éramos o muy jóvenes o adolescentes, y yo vi esta película varios años después, es decir, cuando era un poquito más grande, pero fue por ahí por los inicios de mi pubertad en que me encontré con este filme y realmente me asustó mucho. El proyecto de la Bruja de Blair, para quienes no saben, es una de las películas más exitosas de la historia. Es una película que se hizo con un presupuesto de $60.000 y alcanzó una taquilla de hasta 200 millones. Creo que de hecho tiene el récord Guinness como la película cuya proporción entre presupuesto y ganancias ha sido más grande en la historia del cine. Y todo eso gracias a un género que podrá ser reconocido por muchos como el metraje encontrado. Y voy a partir con esta idea. El metraje encontrado de hecho es un excelente género. Creo que ha recibido mucha mierda porque después de éxitos tales como el proyecto de la Bruja de Blair y Cloverfield, dos películas que adoro, me encantaría hablar algún día de Cloverfield, se volvió una especie de estándar para los estudios de horror el poder hacer filmes de metraje encontrado, ya que son muy baratos, y finalmente canibalizar en esta proporción de éxito. Finalmente tener películas que son muy baratas de hacer, entonces da lo mismo cuánto dinero hagan, porque lógicamente imposible que llegue a ser tan poco como lo que cuestan hacer estas películas. Y por lo mismo el proyecto de la Bruja de Blair siento que es un filme que con el paso de los años ha sido más y más despreciado, porque claro, inició, supongo, esta cadena de eventos, es decir, en ningún caso es la primera cinta de estas características, es decir, ya décadas antes podemos hablar de otros filmes como Holocausto Caníbal, que también fueron increíblemente polémicos por el uso del metraje encontrado y supongo el nivel de violencia y horror que mostraban. Pero diría que es este hito en que si alguien quiere hablar de la pieza, el filme que caracteriza a las cintas de metraje encontrado, entonces es el proyecto de la Bruja de Blair. Algo que llegó a tal nivel de notoriedad en su momento que gente de verdad pensaba que esto había ocurrido. Gente viajaba a la localidad en Maryland a buscar la bruja en estos bosques. Muchos terminan perdidos igual que los protagonistas. Incluso gente que se contactaba con pares de los actores pensando que de verdad pasaron las cosas que vieron en esta película. Y la obra tiene una premisa increíblemente simple. Tenemos este trío de estudiantes de cine que llegan a la localidad de Blair en Maryland en busca de esta leyenda de una bruja que aparentemente en décadas anteriores secuestraba niños, hacía que desaparecieran personas. Entonces están buscando documentar estos eventos, ir al meollo del misterio del mito mientras nosotros estamos viendo lo que ellos están rodando para este documental. Entonces me encanta mucho cómo está estructurado el filme, porque comenzamos con esta secuencia de entrevistas que tienen una vibra muy de estudiante de cine. Es el tipo de obras donde tú realmente puedes entender el contexto de la cinta, porque creo que este es un gran problema de por qué mucha gente odia las películas de metraje encontrado. Es porque nunca se justifican realmente a por qué deberían estar en este contexto. Es decir, el metraje encontrado no diría que es tanto un género, es más bien un estilo de grabación. Al final el género de esta película es horror. Yo no diría que es un género en sí mismo metraje encontrado, más bien un estilo de rodar una película. Y el
mayor problema que estas películas se enfrentan es que nunca justifican muy bien por qué debería siquiera estar grabando. Es decir, dígame si han vivido esto, que es ver una película de horror y pensar, ok, ¿por qué esta persona está grabando? ¿Por qué sigues grabando? ¿Por qué no apagas la cámara? Es decir, no entiendo por qué en este contexto una persona seguiría grabando todo lo que está ocurriendo. Parece simplemente una justificación barata porque este filme debería tener un bajo presupuesto. Pero en el caso del proyecto de La Bruja de Blair, lo que me encanta es que el contexto es que son estudiantes de cine. Entonces, tú entenderías por qué en estas circunstancias. Es el tipo de gente que supongo que está tan comprometida con la investigación, con el arte, con el misterio, que en cualquier momento quieren documentar hasta el mínimo detalle, hasta el último instante. Si están ahí y van a morir y van a desaparecer, entonces por último tener la oportunidad de documentar lo que está ocurriendo. Muchas películas han perdido eso. Incluso diría que filmes que adoro como Cloverfield hasta cierto punto pueden sentirse como que no justifican completamente porque en cada momento tienen que documentar cada instante, pero creo que el proyecto de La Bruja de Blair es probablemente de las cintas que mejor justifican su propia premisa. En todo momento yo entiendo por qué siguen grabando. De hecho, se generan discusiones durante la película. Uno de mis momentos favoritos es cuando estos chicos están peleando con Heather diciéndole, ¿por qué sigue grabando? Deja de grabar, estamos acá por tu culpa. Y finalmente sintiendo esta genial tensión entre los protagonistas de cómo se van perdiendo, cómo finalmente todo este compromiso por el arte, por la investigación, los va a terminar mordiendo. Y la secuencia inicial con las investigaciones le da un magnífico contexto, porque yo de verdad, si no tuviera idea de qué es esta película, simplemente estuviera viéndola sin contexto, pensaría que estoy viendo un documental, pensaría que este es el tipo de conversaciones que uno documenta y sus actuaciones se intentan legítimas. En general, supongo que uno de los puntos más criticables del filme en particular es que no creo que las actuaciones sean transversalmente buenas, es decir, creo que son sólidas, pero no es nada particularmente destacable, y me da una legítima sensación de que estoy viendo en todo momento a gente real, estoy viendo gente que está siendo documentada, gente que está grabando momentos que podrían ser sus últimos. El tema general de la investigación, la documentación, porque es también un documental falso, y creo que ensamblado de esa forma, sin contexto, uno podría pensar, ok, este es un documental que estudiantes de cine harían. En ningún momento pierdo esa verosimilitud de que estoy viendo algo que sea falso, algo que sea manufacturado, y ese a mi parecer el sueño del cine independiente. Es decir, estos directores prácticamente hicieron un one hit wonder con esto. Creo que nada de lo que hicieron posteriormente fue destacado. No he seguido para nada sus carreras y diría que todas las secuelas de esta película fueron bastante mediocres y terribles, pero como digo, es el sueño de un estudiante de cine, saber que puede ser una película con un mínimo presupuesto, simplemente con una idea, con un estilo, con básicamente una visión, una premisa que logre asustarte hasta las patas, porque pensé que quizás no me asustaría tanto viéndola de nuevo. Y de todas formas creo que el mejor contexto para ver esta película es probablemente un ambiente oscuro, aislado, isolado del resto del mundo, pero es un filme que a mi parecer desde un punto de vista del realismo, la tangibilidad de los sucesos, realmente se sostiene increíblemente bien, porque en todo momento sentí tensión por estos actores, tensión por estas circunstancias. Es el tipo de película que puedo entender perfectamente por qué cuando la vi primera vez me causaba pesadillas solo pensar en que estas cosas pudieron haber ocurrido en la vida real, porque de verdad hasta cierto punto te puede llegar a convencer de que estos son eventos reales. Hoy en día, supongo, después de 20 años de filmes de metraje encontrado y análisis de este filme en particular, está tan deconstruido y tan descompuesto que es fácil, supongo, desprenderse de los elementos más básicos del horror que presenta, porque hasta cierto punto, si tú la ves, puedes simplemente convencerte de que, ok, todo lo que estoy viendo es falso, es decir, es gente grabándose y moviendo la cámara mucho, pero tengo que admirar esa originalidad, esa creatividad. Como digo, el proyecto de La Bruja de Blair no fue la primera película de metraje encontrado, pero bien podría haberlo sido. Es definitivamente un filme que en términos de la dirección, del montaje, porque algo que poco se habla es como esta cinta edita su secuencia. Tengo entendido que el primer corte de este filme duró el doble de la duración, algo así como 2 horas y media o 3 horas, y ver la cantidad de material que fue sacado, que fue reducido simplemente para acelerar el contexto, acelerar las circunstancias. Y una crítica que es muy frecuente en películas como esta y Actividad Paranormal, otra cinta que debo decir adoro Actividad Paranormal. Creo que es un filme increíblemente subvalorado en el contexto actual, porque la mayoría de la gente que conozco detesta estas películas, pero yo encuentro que son increíbles, y es el hecho de que son filmes que se retraen mucho de mostrar el horror en tu cara. Es un filme que es mucho sobre el payoff, sobre construir y construir tensión constantemente, que tú entres en la mentalidad de estos personajes hasta llegar al clímax en que sabes que algo horrible va a ocurrir y solo estás esperando que esa bomba de tiempo estalle. Y mucha gente odia eso, mucha gente piensa que son filmes donde nada ocurre, y supongo que puedo entender si crees que estas películas son terribles porque nada ocurre, porque ese es el punto. El punto es sembrar, poner tensión, poner semillitas, finalmente construir esos pequeños fantasmas que suben por tu estómago y te hacen pensar, ok, ¿qué es lo que va a ocurrir? Incluso sabiendo exactamente todo lo que va a ocurrir, cómo va a ser el desenlace. Y igual llego a la secuencia final con miedo, con un escalofrío cayendo por mi espalda, y supongo que también tiene que ser con el ánimo con que uno ve esta película. Es decir, no voy a juzgar a nadie que ve esto y piensa que es un filme terrible, pero creo que cuando uno se hace el ánimo de que va a ver una película donde lo que va a ocurrir puede tener cierta legitimidad, puede ser algo que ocurra, puede ser que relate eventos paranormales que sucedieron en algún momento, finalmente para mí es inevitable no temer por los protagonistas, porque como digo, las actuaciones no son particularmente extraordinarias, diría que todas son bien regulares, y por lo mismo no me sorprende que absolutamente nadie de toda esta producción, de todo el elenco, haya tenido una carrera muy destacable post este filme, porque se siente como esta pequeña burbuja, como este pequeño proyecto
proyecto, que tenía que salir en el lugar correcto, en el instante correcto, y que finalmente, no sé si alguna vez tengamos esas películas que cada persona decidía haber hecho. Como que veo el proyecto de la Bruja de Blair y pienso, ojalá yo hubiera dirigido esta película. Hoy en día cualquiera puede pensar, yo puedo haber dirigido esto, pero no lo hiciste. La verdad es que cualquier persona que piense, yo pude haber hecho el proyecto de la Bruja de Blair, la verdad es que no lo hiciste. No hiciste la Bruja de Blair. La Bruja de Blair es una sola, bueno, supongo que está esa secuela que se llama La Bruja de Blair, pero este filme es uno solo, es único, es original, es creativo, es la piedra angular de una generación de cineastas de horror que pensaron que podrían hacer algo con el mínimo presupuesto. Hay obviamente relatos y contextos sobre parte de lo que hace tan tangible esta película. Entre esas cosas, el hecho de que los directores aparentemente sacudieron bastante la mentalidad de los actores para sacar las mejores actuaciones de ellos. Es decir, hay muchas historias sobre cómo iban dándoles menos comida, iban dándoles menos agua, no les comentaban de cómo la película iba a ser relatada. Ellos tenían, supongo, cierto panorama de, ok, queremos hacer esto, esto y esto, pero el guión en general era inexistente. La mayoría, si no es que prácticamente todos los diálogos de este filme son improvisaciones de los actores con lo que sea que está ocurriendo, y finalmente algo que aporta a que se sienta real. Porque varias de las cosas acá, si bien claramente las instancias paranormales y la investigación, todo eso es completamente falso, es el hecho de que de alguna forma tú, al igual que los actores, estás descubriendo estas cosas, están descubriendo estos actores que están perdidos, están empezando a enojarse con el resto del elenco, hasta el punto en que, por ejemplo, en una secuencia final, una de las actrices llegó a tener una crisis por las cosas horribles que estaban ocurriendo. Cosas que supongo que en 20 años de cine, y lo he comentado en otros videos, no estoy demasiado a favor de torturar a tus actores para sacarles buenas actuaciones, pero evaluando el material final, se siente como un proyecto de pasión. El proyecto con un grupo de cineastas, de creativos, se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esta película con prácticamente nada de dinero, vamos a exprimir todo lo que podamos de esta cinta, y como un proyecto de pasión que, de nuevo, es una burbuja, una cinta que cualquiera podría decir que pudo haber hecho, pero que no hicieron, porque este es un filme único que solo se hizo una vez y nunca más tendremos una obra que esté a la altura de esta obra original. Mucha gente comenta el hecho de que fue muy aclamada en su momento porque claramente tuvo una influencia súper grande en el día en que se estrenó, que posteriormente fue más criticada dado que influyó en muchos directores que hicieron copias baratas del proyecto de la Bruja de Blair. De hecho, yo recuerdo que cuando tenía como 15 años quise hacer mi propio proyecto de la Bruja de Blair. Pero una cosa que me llamó la atención cuando estaba investigando sobre este filme es que fue nominada a varios Razzies, creo que a peor película, a peor actriz, e incluso en su momento fue considerada una de las mayores decepciones del año. Pero si algo puedo decir es que creo que por el contrario es una cinta que solo se ha puesto mejor con el paso de los años, porque por el contrario, si bien quizás mucha gente podría haberla visto en su momento y pensar, ok, esta es claramente una obra pretenciosa que solo existe porque un grupo de estudiantes de cine se reunió a hacerla, pensaron que tenían una buena idea, creo que es casi que la arista contraria. Es una película que con tantas copias baratas, con tanto intento de replicar el éxito de la obra original, solo se mantiene más fuerte y más vívida, porque la contrasta con cualquier copia del proyecto de la Bruja de Blair, y claramente estas se ven mermadas porque nada se compara con la original. Creo que pocas películas de metraje encontrado han estado a su altura. Diría que Cloverfield es probablemente de mis películas favoritas también de ese mismo género, pero como mencioné al principio, amo este movimiento. Creo que el metraje encontrado es una excelente forma de finalmente traer el cine a gente que tiene poco presupuesto y que de alguna forma muy eficiente permite hacer películas que sean legítimas, que tengan emociones reales, que permitan creer que estas cosas de verdad están ocurriendo, porque supongo todos los géneros tienen malas y terribles películas, y siento que eventualmente estas se han terminado purgando, porque hoy en día en 2022 no tenemos ni la mitad de estas mismas películas que teníamos hace 10 años. Diría que Actividad Paranormal probablemente fue mucho más potente en hacer de esto algo muy mainstream, que prácticamente todas las semanas teníamos una película en cartelera. Pero siento que a estas alturas me gustaría seguir viendo películas de este estilo. Es decir, no quiero ver películas malas de este estilo, como no quiero ver películas malas en general, pero creo que es un movimiento que se le puede sacar demasiado potencial, porque hay mucho potencial en el cine independiente, en el cine de horror independiente de bajo, micro, nano, nulo presupuesto, que finalmente se trata de las ideas, de la visión, de la creatividad, de cuál es el punto final, el puerto al que quieres llegar, lo que quieres decir sobre este contenido, y finalmente el amor al arte, porque este filme de alguna forma siento que se trata sobre ese compromiso con el arte y con el escepticismo y con lo que estás dispuesto a creer, lo que estás dispuesto a desafiar. Y si bien siento que es más, supongo, el estilo sobre la sustancia, es de esos casos en que siento que el estilo está sobre la sustancia. El estilo es la sustancia de esta película. El proyecto de la Bruja de Blair es un ligero 9 de 10. Díganme, ¿qué les parece esta película? ¿La vieron en su momento? ¿La vieron después? ¿La vieron cuando chicos? ¿La vieron cuando grandes? ¿Cuál ha sido su experiencia viendo esta cinta? Y si no la han visto, les recomiendo altamente que lo hagan. Pueden hacernos en los comentarios. Y les recuerdo que, tal como dije al principio, voy a estar hablando de varias de mis otras películas de terror favoritas en las próximas semanas hasta llegar a Halloween. Si les gustó este video, no olviden dejar su me gusta, compartir, seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Baja Frecuencia. Espero que tengan unas buenas noches y una ver, fu, dirka semana. ¡Chao!